Amén. Habiendo llegado la hora de dar inicio al servicio del Señor, lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Daremos comienzo al servicio del Señor entonando el primer himno preparado por el coro, el número 282. La oportunidad queda en el coro y alabamos el nombre del Señor.
Bien, amén. Que Dios bendiga al coro, que Dios bendiga esta preciosa alabanza. E invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir con el servicio del Señor. Vamos a pasar a orar al Señor para que el Señor tome dominio y control de este servicio, que Él pueda tomar dominio, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo de este servicio, y que podamos, ¿cierto?, podamos estar en comunión con el Señor, podamos gozarnos en la presencia del Señor, que podamos estar en la presencia del Señor y escuchar su palabra, podamos, ¿cierto?, aprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Así que vamos a pasar a orar al Señor para que el Señor sea el que dirija este servicio. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, para dar gracias a usted, Señor, porque usted nos concede la vida, usted nos concede la salud, usted nos da la oportunidad, Señor, de poder doblar nuestras rodillas y humillarnos ante su presencia. Le pedimos a usted que usted nos lave, que usted nos limpie desde la mollera de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que usted perdone nuestros pecados, nuestras faltas cometidas hacia usted, Señor amado, porque en nosotros hay convicción de pecado y sabemos que hemos pecado ante su presencia, Señor. Y le pedimos a usted que usted nos lave, que usted nos limpie, Señor amado, de todo pecado, de toda maldad. Y nos vaya limpiando y nos vaya purificando con esa sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en el madero de la cruz. Oh Dios amado, clamamos a usted en esta hora y pedimos a usted en el nombre de Jesús de Nazaret que usted tome el control y tome el dominio de nuestras vidas, de nuestros corazones, que usted, Padre Celestial, vaya tomando el control de las alabanzas, Señor, que estamos entonando para su honra y su gloria, Señor. Queremos adorarle a ustedes. Usted dice en su palabra que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en esta hora nosotros queremos, Padre Celestial, adorarle a usted como usted se lo merece, Señor. Le pedimos a usted, Padre bendito, que usted pueda, Señor amado, recibir estas alabanzas como una ofrenda grata ante su presencia. Queremos hacerlo en gratitud hacia usted, Padre bendito, porque usted ha sido bueno con nosotros, porque usted hasta el día de hoy nos ha guardado, hasta el día de hoy usted ha sido con cada uno de nosotros y sabemos, Padre Celestial, que estamos bajo su mano protectora, bajo sus manos de amor, Señor. Y rogamos a usted, Padre bendito, que usted pueda tomar el control en esta hora de este servicio, que usted nos hable por intermedio de su palabra. Rogamos a usted, Padre Celestial, que usted ya, Señor bendito, vaya depositando en nosotros este espíritu de discípulo para poder ir aprendiendo, Señor, las enseñanzas suyas, Señor, que usted tiene cada día para cada uno de nosotros, Señor. De una u otra forma, Padre bendito, nos estamos alimentando por intermedio de su palabra y rogamos a usted, Padre Celestial, que usted ponga en nosotros, Señor amado, nuestro oído atento, Señor, para poder escuchar su voz y poder aprender del consejo de su palabra. Gracias le damos, Padre Celestial, porque usted nos permite realizar este servicio, esperando, Padre bendito, que nuestros hermanos que se encuentran a través de las diferentes, Señor amado, plataformas, usted por misericordia vaya tocando sus vidas, vaya tocando sus corazones, Señor, que estas alabanzas puedan traspasar hasta lo más profundo de sus corazones y puedan, Señor amado, sentir el gozo de su presencia. También le pedimos, Padre Celestial, que esta palabra también que va a ser entregada, Padre bendito, que pueda hacer cabida en los corazones de nuestros hermanos que están a través de las redes sociales, que usted, Señor amado, sea con cada uno de ellos, Señor, que usted pueda por misericordia tocar sus vidas, tocar sus corazones, Señor amado, y se puedan gozar en su presencia, al igual que nosotros, Señor amado, nos podamos gozar en su presencia, Señor. Entregamos a usted todas nuestras cargas, Señor bendito, todo aquello que nos pueda, Señor amado, sacar de este servicio, se los entregamos a usted para que usted se lo lleve, Padre Celestial. Todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, Señor bendito, todos nuestros pensamientos los traemos cautivos a su presencia, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Y rogamos a usted, Señor, que usted nos pueda ayudar, nos pueda guardar, nos pueda bendecir, Señor amado, y pueda usted en cada uno de nosotros depositar el fuego de su Espíritu Santo para que nos gocemos en su presencia. Que este servicio no sea un servicio más, sino que sea un servicio de adoración y de alabanza para usted, porque usted se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias, Padre Celestial. Ahora le queremos pedir que usted, al levantarnos de esta oración, nos levantemos, no como nos hemos postrado, sino que nos levantemos diferentes, Padre Celestial. Nos levantemos livianos para poder alabar, para poder bendecir su santo nombre. Le damos gracias a usted por todo este momento de oración y ahora le pedimos que al levantarnos nos levante revestido de su gracia. Bendecidos para toda buena obra. Todos se lo rogamos
en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Seguiremos alabando el nombre del Señor con el himno número 186 y la oportunidad queda en el coro que alaba el nombre del Señor.
Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga esta preciosa alabanza que hemos podido entonar para el Señor. Amén. Que pueda llegar hasta la presencia del Señor estas alabanzas que hemos entonado. Lávame con tu sangre. Así decía la alabanza, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos ahora, y hemos cantado, hemos orado, así que vamos a pasar a lo que es la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Así que voy a rogar que se pueda poner en pie y pueda abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Del verso 1 en adelante vamos a dar lectura. Del verso 1 al verso 12 vamos a dar lectura. Y si la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a conceder una oportunidad, ¿cierto?, a el coro, ¿cierto?, al coro local, para que pueda estar, ¿cierto?, entonando una preciosa alabanza para el Señor.
Así que vamos a dejar una preciosa oportunidad, ¿cierto?, a nuestros hermanos del coro para que también alaben al Señor.
Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Tenemos audio, no? ¿No tenemos audio? Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pasar ahora a lo que es la exhortación de la palabra del Señor. Amén. Pero antes de eso vamos a orar al Señor. Amén. Hemos tenido algunas dificultades con el audio, algunas dificultades. Vamos a orar al Señor para que el Señor, ¿cierto?, se lleve todo esto y podamos, ¿cierto?, desarrollar este servicio sin ninguna preocupación. Le entregamos al Señor todas nuestras preocupaciones al principio, pero muchas veces, ¿cierto?, ocurren estas cosas y tenemos que clamar al Señor para que el Señor sea el que solucione todos estos problemas, estas situaciones que puedan venir. Amén. Así que vamos a orar al Señor y también vamos a orar para que el Señor nos hable por intermedio de su palabra. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia, Señor, dando gracias a usted porque usted nos permite desarrollar un culto de adoración hacia usted. Le pedimos a usted, Padre Celestial, que usted tome el control, tome el dominio, Señor. Así como lo decíamos al principio del servicio, queremos que usted sea el que tome el control, Señor amado, de todo lo que estamos haciendo, Señor. Padre Celestial, le pedimos a usted, Padre Celestial, que usted por misericordia rompa toda cadena, Padre Celestial. Todo yugo de esclavitud, Señor. Todo lo que pueda estar causando algún desperfecto o algo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Celestial, reprendemos y atamos, Señor. Y le pedimos a usted que usted nos liberte en esta hora, Padre bendito, para poder estar escuchando el consejo de su palabra. Señor bendito, necesitamos su palabra, Señor. Y le pedimos a usted que usted por misericordia tome el control, tome el dominio, Señor amado, de este servicio, Padre Santo, a través de su Espíritu Santo. Que usted, Padre Celestial, pueda enviar afuera todo lo que pueda empañar su gloria, todo lo que pueda estar trunchando, Padre Celestial, este servicio, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sea atado, sea reprendido en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor amado, rogamos a usted que usted por misericordia, Padre Celestial, nos pueda ayudar, nos pueda guardar, Señor. Clamamos a usted porque usted es el que responde. Usted, Padre Celestial, este servicio es suyo, Padre amado. Esta obra es suya, Señor, y clamamos a usted para que usted por misericordia nos liberte a nosotros, Señor, para que podamos entregar el consejo de su palabra con libertad. Podamos entregar el consejo de su palabra como usted, Padre bendito, lo ha determinado, Señor. Rogamos a usted, Padre Celestial, que usted pueda, Señor bendito, tomar el control y el dominio de este servicio, Señor. Tome el dominio y el control de mi vida, Señor, de mis labios, Señor. Úseme conforme sea su voluntad, Señor, y conforme sea la necesidad de cada uno de nuestros hermanos que está a través de estas redes sociales, Señor. Rogamos a usted, Padre Celestial, que usted por misericordia nos pueda ayudar, que usted nos pueda guardar, que usted por misericordia tome el control de todo, Señor, porque todo esto es suyo, Señor. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria suya, Señor. Y no hay gloria del hombre en este momento, ni de nadie, Señor, sino que solamente es suya, Padre bendito. Le damos gracias a usted. Ahora le pedimos, Padre bendito, que usted nos hable por intermedio de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda su misericordia. Gracias por todas sus bondades. Nos entregamos en sus manos y usted pueda obrar conforme sea su voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bien, la palabra del Señor es una palabra a lo mejor que muchos la conocemos, donde cierto Jesús tiene un encuentro con un varón llamado Nicodemo. Dice que este varón vino de noche a Jesús. ¿Quién era este varón? Era un fariseo. Amén. Y ya nosotros, a través de otros mensajes, de otras palabras, ¿cierto? Hemos buscado, ¿cierto?, quiénes eran los fariseos, ¿cierto? Eran unos hombres muy estrictos, ¿cierto?, en la obediencia a la ley de Moisés y otros ritos, ¿cierto? Y costumbres, tradiciones de hombres también muchas veces, ¿cierto? Y se habían ido agregando con el avance del tiempo unos de los grupos dentro del judaísmo del tiempo de Jesús, muy influyentes en la vida religiosa
del pueblo judío. Amén. Entonces hablamos de este hombre que era fariseo, que se llamaba Nicodemo. Amén. ¿Y quién era este hombre? Dice que era un fariseo, miembro del Sanedrín, ¿cierto? Y varón destacado entre los judíos, a quien el Señor Jesús llamó maestro de Israel, por ser muy versado en la religión. En forma discreta fue de noche a Jesús. Él fue discreto, ¿cierto? Y fue de noche a Jesús y se entrevistó con él, donde él recibió el mensaje del nuevo nacimiento. Y es el mensaje que hoy nosotros, ¿cierto?, tenemos y que hemos leído. Amén. Este es el varón que, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ya hablamos de él, ¿cierto? Un principal entre los judíos. El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche. Fue de noche, ¿cierto? Porque podemos presumir de que a lo mejor como él era parte del Sanedrín, era parte, ¿cierto?, de los fariseos, de los fariseos, ¿cierto?, que estaban a cargo del pueblo, en la parte religiosa del pueblo de Israel. Entonces él no quiso a lo mejor exponerse y fue de noche a Jesús. Dice, y le dijo, Rabí. Rabí, que quiere decir maestro. Amén. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconocía, ¿cierto? Y él dice, sabemos, incluyendo también a los otros, ¿cierto?, que estaban con él, con Nicodemo, ¿cierto?, que eran parte del Sanedrín, ¿cierto? Y entonces él le dice, sabemos que has venido de Dios. Amén. Reconociendo, ¿cierto?, que Jesucristo había sido enviado por Dios. Amén. Como maestro. Él le dijo como maestro. Amén. O sea, él no le dio el título de hijo de Dios, sino que le dio el título de maestro. Amén. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Él reconoció, ¿cierto?, en Jesús de que él había venido de Dios, ¿cierto?, o que Dios le había enviado como maestro, porque había reconocido en él las señales que Jesús hacía. ¿Y cuáles señales habían visto? Podemos encontrar en capítulos más atrás, ¿cierto?, que encontramos cuando Jesús hace el milagro de transformar, ¿cierto?, el agua en vino. Amén. En la boda de Caná. En la boda de Caná. En el verso, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 1 o 2, encontramos de que, la boda de Caná, ¿cierto?, en el capítulo 2, encontramos que Jesús, ¿cierto?, en aquel lugar, él, después, ¿cierto?, que su madre se acerca y le dice, hoy no queda más vino, se acabó el vino, ¿cierto?, y estaban en plena boda. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Manda a que se llenen las tinajas, ¿cierto?, que habían en aquel lugar, ¿cierto?, para poder hacer el milagro. Amén. Y él hace el milagro así como resumiendo la historia de la boda de Caná, ¿cierto? Él hace el milagro y transforma el agua en vino y después le dice que se le lleven a la persona encargada de servir el vino para que lo probara. Amén. Entonces encontramos, ¿cierto?, que Jesús hizo ese milagro y otros milagros más. No tan solo ese, sino que también otros milagros más, y a través de esos milagros, ¿cierto?, que Jesús hizo, entonces estos fariseos reconocieron en Jesús que él había sido enviado, ¿cierto?, ¿de quién? De parte de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales, ¿cierto?, que Jesús hacía si Dios no estaba con él, le dijo aquel varón, ¿cierto?, que se llamaba Nicodemo. Nadie puede hacer estas señales. Amén. Entonces podemos encontrar de que le reconocen a él como que es enviado de parte de Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí le hace una afirmación Jesús de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a nosotros también el Señor nos dice a cada uno de nosotros que si nosotros no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Amén. A cada uno de nosotros, a usted y a mí. Entonces aquí
Él le hace esta afirmación y entonces encontramos, ¿cierto?, que el Señor le da a conocer una condición para poder ver el reino de Dios. ¿Y cuál es esta condición? De poder nacer de nuevo. Amén. Poder nacer de nuevo. Y al momento de nacer de nuevo, ¿cierto?, uno va a poder llegar y ver el reino de Dios. Ahora podemos encontrar, ¿cierto?, en la palabra del Señor, de que Nicodemo se quedó sin entendimiento, porque no entendió lo que Jesús, ¿cierto?, le estaba afirmando, porque Jesús le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Esta es una afirmación que Jesús le hace, ¿cierto?, a Nicodemo y también nos hace a nosotros. Amén. Él nos invita a que nosotros también podamos nacer de nuevo. Ahora Nicodemo se quedó sin entendimiento, ¿cierto? Ahora nosotros estamos con entendimiento o también estamos sin entendimiento. Aquí la palabra del Señor en el verso 4 le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí Nicodemo le hace una pregunta. ¿A quién? A Jesús. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí podemos encontrar en la primera pregunta, ¿cómo un hombre puede, ¿cierto?, nacer siendo viejo? Era imposible. Amén. Para Nicodemo, ¿cierto? Imposible nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él ya era un hombre viejo, ¿cierto? Igual que nosotros, somos hombres ya formados, ¿cierto? Y no podríamos nosotros entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre para poder nacer. Entonces, para Nicodemo fue imposible poder asimilar esto, ¿cierto? Y poder entenderlo, lo que Jesús le estaba hablando, lo que Jesús le estaba declarando. Amén. Entonces nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, tenemos que nosotros ahora asimilar esta palabra, ¿a qué se refiere el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice que debemos nacer de nuevo? Amén. Ahora Nicodemo le dice, ¿puede acaso uno siendo viejo poder entrar, ¿cierto?, nuevamente, ¿cierto?, o entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí, ¿cierto?, encontramos ciertas respuestas a lo que Jesús estaba afirmando. Amén. ¿Por qué? Porque al momento de que Nicodemo le hace la pregunta, a la vez también le da una respuesta. Amén. Un niño, ¿cierto?, para que pueda nacer, ¿dónde tiene que estar? Es necesario que esté ¿dónde? Dentro del vientre. ¿Por qué? Porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entrar. O sea, ¿dónde tiene que estar el niño para que pueda nacer? Adentro del vientre. Amén. Tiene que estar, es necesario, ¿cierto?, que esté adentro del vientre de su madre, tal como lo dijo Nicodemo. Amén. En la pregunta que él le hace a Jesús. Porque él le hace la pregunta, ¿cierto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre? O sea, el niño cuando nace, ¿de dónde nace? Del vientre de su madre. O sea, se encuentra en el vientre de su madre, adentro. Amén. Puede aún, ¿cierto?, puede entrar, no puede entrar por segunda vez, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, aquí Nicodemo se encuentra sin entendimiento, pero por eso Jesús tiene que aclararle, ¿cierto?, lo que él hace en su declaración. Y por eso Jesús nuevamente le vuelve y le responde. Y dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿cierto?, y del Espíritu, o sea, aquí hay dos cosas. El que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, dos cosas, agua y Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén.
el que no naciere de agua. Vamos separando, ¿cierto? De agua, 2, y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora, si nosotros tomamos en consideración lo que Nicodemo le pregunta, ¿cierto? A Jesús. ¿Qué es lo que le pregunta Nicodemo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo uno puede nacer del agua? ¿Dónde tiene que estar? Tiene que estar dentro del agua. Porque cuando el niño nace, ¿dónde está? Dentro del vientre de la madre. Amén. Entonces, cuando aquí le dice que tiene que nacer de agua, ¿dónde tiene que estar? Dentro del agua. ¿O no? ¿Sí o no? Amén. Por la palabra del Señor. No estamos inventando, no estamos sacando nada de contexto, por la palabra del Señor. Amén. Por la misma pregunta que Nicodemo le hace, ¿cierto?, a Jesús, tenemos la respuesta con respecto, ¿cierto?, porque hacemos el cambio, ¿cierto? La madre la cambiamos por el agua. Para que uno pueda nacer del agua, cambiamos, ¿cierto?, la madre por el agua. Cuando el niño nace, nace de la madre. Cuando uno nace del agua, ¿quién es la madre? El agua. ¿Y dónde tiene que estar la criatura para que nazca del agua? Adentro del agua, porque cuando nace la criatura de la madre, está dentro de la madre, en el vientre. Amén. Entonces, para que vamos entendiendo la palabra del Señor, dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y aquí hay otra cosa. Nacer del agua es una cosa y nacer del Espíritu es otra cosa. Amén. ¿Por qué? Porque para poder nacer del Espíritu hay que nacer del agua. Para nacer del agua hay que arrepentirse. Para nacer del agua hay que tener fe. Porque es un acto de fe. El nacer del agua, ¿cierto? ¿Y dónde encontramos el nacimiento del agua? En el bautismo. Amén. En el bautismo encontramos el nacimiento del agua. Amén. En el bautismo, ¿cierto? Nosotros nacemos del agua. ¿Por qué? Porque estamos dentro del agua ahí, nacemos, pero para poder llegar a esa instancia del bautismo, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Una conversión. Amén. Arrepentimiento. Porque el Señor nos enseña, ¿cierto?, de que tiene que haber arrepentimiento, conversión, ¿cierto?, fe en Dios y posteriormente bautismo. Amén. ¿Y cuáles son los requisitos, cierto, que nos habla la palabra del Señor? Porque podemos encontrar, ¿cierto?, en la palabra del Señor Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Aquí podemos encontrar que hay requisitos. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos, para ser salvo. ¿Cuál es el requisito? Creer. Porque el que creyere. Primer requisito. Segundo requisito. Y fuere bautizado. Amén. ¿Qué consecuencia trae el creer y ser bautizado? Será salvo. Esa es la consecuencia, ser salvos. Amén. Ver el reino de Dios. Amén. Dice, mas el que no creyere será condenado. Aquí muchos se afirman de esto y dicen, no es necesario el bautismo. ¿Por qué? Porque aquí dice, mas el que no creyere será condenado. Pero aquí hay que entender de que el Señor, por su palabra, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, aunque haga lo que haga, aunque se bautice, aunque se zambulla, aunque se corte un brazo, aunque se corte una pierna, no va a pasar nada. No va a poder ser salvo porque no cree. Porque el primer requisito es creer, porque de momento que nosotros creemos, ¿cierto?,
aceptamos al Señor, ¿cierto? Adoptamos la fe, aceptamos las normas de Dios, ¿cierto? Y en el bautismo, ¿cierto? Sellamos ese pacto. Porque el bautismo, ¿cierto? Es un acto de fe donde sellamos, ¿cierto? Eso de haber creído en Dios y de haberle aceptado y de que vamos a tener una vida nueva. Amén. Vamos a tener una vida nueva. En el bautismo, ¿cierto? Se nos enseña de que, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a esa instancia del bautismo, es porque vamos a tener una vida nueva, que nos hemos arrepentido de nuestro mal camino, ¿cierto? Y arrepentirse del mal camino es devolverse. O sea, íbamos para allá y ahora nos devolvemos por el buen camino, nos arrepentimos. Amén. Y sellamos, ¿cierto? Este arrepentimiento y esta fe en Dios, ¿con qué? Con el bautismo. Amén. Entonces, los requisitos son creer y ser bautizados para ser salvos. Mas el que no creyere, aunque haga lo que haga, uno, porque por ahí muchos dicen se zambulle no sé cuántas veces, pero si no se han arrepentido, no les sirve de nada. Amén. Si no han creído, no les sirve de nada. Amén. Por eso el Señor en su palabra nos dejó claramente establecido, ¿cierto? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere. Lo primero que le dijo, el que creyere. Y segundo requisito, y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, entonces ya no es necesario agregar lo otro. ¿Por qué? Porque si no cree, lo otro no le sirve de nada. Lo otro no le sirve de nada. Tiene que creer para que lo otro pueda servir. Amén. Entonces, aquí podemos encontrar, ¿cierto?, de que el Señor nos habla con respecto a esto. Y esto no nos estamos saliendo de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es nacer de nuevo, nacer del agua. Estamos recién hablando del nacer del agua. Todavía no hemos pasado al nacer del Espíritu. Amén. Nacer del agua. Amén. Y la palabra del Señor, ¿cierto?, con respecto al bautismo, el Señor nos habla en el libro de Hebreos capítulo 6, ¿cierto?, donde nos habla de los primeros rudimentos. Amén. Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, si usted los analiza, se va a dar cuenta de que dentro de los tres primeros rudimentos, ¿cierto?, dentro de las tres cosas que el cristiano tiene que aprender, está primero el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Arrepentirse de las obras muertas. Amén. Luego nos habla de la fe en Dios. Amén. ¿Y qué es lo que es la fe en Dios? Es creer. Amén. Es creer en quién? En Dios. Aceptar sus normas, aceptar sus reglas, aceptar sus estatutos. Amén. Que nos ha dejado establecido a cada uno de nosotros para que podamos dirigirnos, ¿cierto?, por el camino de verdad. Amén. Y posteriormente dice, está la doctrina de bautismos, porque no es solamente un bautismo, sino que está el bautismo en agua y está el bautismo en Espíritu Santo. Y hay otro bautismo que es el bautismo de fuego, ¿cierto?, que también lo vimos y lo analizamos, ¿cierto?, dentro de un servicio donde hablamos de los rudimentos. Amén. Hicimos una separación en los servicios y pudimos tocar cada uno de los rudimentos en cada servicio. Y hablamos con respecto al bautismo en fuego. Amén. Entonces están esos tres bautismos y también estaba el bautismo de Juan el Bautista. Amén. Que también dijimos que estaba en otra dispensación. Amén. Porque hoy estamos en una dispensación diferente. Juan el Bautista, ¿cierto?, estaba en la dispensación de la ley y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Cuando Jesús estableció el bautismo, cuando le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, cuando dijo esto, ¿cierto?, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ya habíamos entrado en la sexta dispensación, en la sexta edad, que es la edad de la gracia. Amén. Cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿cierto?, en la edad de la ley.
Y el bautismo de Juan el Bautista era el bautismo de arrepentimiento. Amén. Este otro bautismo que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Este bautismo es para que nosotros podamos ser salvos. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces aquí encontramos, ¿cierto? Y como les decía anteriormente, en los primeros rudimentos, encontramos que los tres primeros de ellos nos hablan con respecto al que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque para poder arrepentirnos tenemos que creer. Y si creemos es porque tenemos fe en Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. Y entonces, posteriormente, después de eso, del arrepentimiento y después de haber, ¿cierto?, creído en Dios, pasamos a la etapa de el bautismo. Amén. Y nos bautizamos, ¿cierto?, sellando este compromiso con el Señor, ¿cierto?, de que vamos a serle fiel de aquí en adelante. Amén. Y somos pasamos a ser una nueva criatura. Amén. Aquí podemos encontrar entonces, son cosas que el Señor nos enseña por su palabra. Arrepentirse, ¿cierto?, y bautizarse. Podemos encontrar otros textos en la palabra del Señor cuando el apóstol Pedro, ¿cierto?, hace su discurso, ¿cierto?, después de haber recibido el Espíritu Santo. Y encontramos, y dice la palabra del Señor, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y ahí podemos encontrar, ¿cierto?, arrepentirse, bautizarse y reciben el Espíritu Santo. Amén. Algunos dicen que esta es una regla que no cambia. Pero sí, hay cosas que cambian, ¿cierto? Que son en la sola voluntad del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque encontramos en otro texto de la palabra del Señor de que algunos fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y todavía no habían sido bautizados. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué impide el agua para esto, ¿cierto?, para que sean bautizados. ¿Qué impide? Si ellos ya recibieron el Espíritu Santo, no hay nada que lo impida. Entonces, vengan y para que sean bautizados, para que se cumpla lo que Dios dejó establecido. Amén. Lo que Dios dejó establecido en su palabra, que el bautismo se tenía que cumplir. Amén. En cada uno de los que aceptaba al Señor. Amén. Podemos encontrar, ¿cierto?, también el bautismo de Jesús, que esto fue en otra dispensación. Encontramos que fue en la dispensación de la ley cuando Juan el Bautista bautizaba. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 3:13 y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, mire, escuchen lo que dice acá, subió luego del agua. Subió luego del agua. Para subir del agua, ¿a dónde hay que estar? Abajo del agua. Para poder subir, ¿cierto? Yo estoy aquí y voy a subir al segundo piso. ¿Dónde tengo que estar? En el primer piso. ¿Se entiende? La palabra del Señor es muy sencilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo quiso hacer todo sencillo. De hecho, él cuando enseñaba, él enseñaba por parábolas. ¿Y qué es lo que son las parábolas? Son ejemplos cortos y sencillos. Amén. ¿Para qué? Para que pueda llegar a todo entendimiento, para que pueda llegar a toda persona, para que todas las personas puedan entender lo que el Señor, ¿cierto?, dejó establecido por su palabra. Entonces dice aquí: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de la agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí podemos encontrar que Jesús subió del agua. ¿Y por qué dice que subió del agua?
Es porque estaba abajo del agua. ¿Qué significa entonces el bautismo? El bautismo, ¿cierto? La misma palabra dice que bautismo significa sumergir. Sumergir. Y hoy en día, ¿cierto? Hay muchos que dicen, no, que no importa, que sí importa, y siempre estamos en pequeñas discusiones con respecto a este tema. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Tenemos que tomar lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al bautismo. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice, subió luego del agua. También encontramos en otro texto paralelo en el libro de Romanos capítulo 6 del verso 4 en adelante, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Escuchó? Porque somos sepultados. Cuando uno, ¿cierto?, va a sepultar un cadáver, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para poder sepultar? Tiene que cavar, ¿cierto?, una tumba, ¿cierto?, una sepultura. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se deposita el cuerpo en esa sepultura. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se cubre ¿con qué? Con tierra. ¿Y cuánto porcentaje del cuerpo para que quede sepultado? Todo el cuerpo. No solamente una mano, no solamente un pie. Usted me entiende, ¿cierto? No solamente la cabeza para que pueda quedar sepultado. Porque el niño cuando está en el vientre no está solamente la mano dentro del vientre. No está solamente el pie, no está solamente la cabecita del niño dentro del vientre. Amén. Sino que está completo, todo el cuerpo. Amén. Para poder nacer, está todo el cuerpo dentro del vientre. Para ser sepultado, está todo el cuerpo, ¿cierto?, la sepultura, y está tapado completamente con tierra para poder estar sepultado, si no estaría mal sepultado. Entonces, si el bautismo dice que porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él. ¿Quién es Él? Cristo el Señor. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. Amén. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, porque Jesucristo resucitó de los muertos para la gloria de ¿quién? De Dios, del Padre, ¿cierto? Así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. El que no naciere de nuevo, vida nueva. ¿Sí o no? ¿Tiene relación o no tiene relación? Andemos en vida nueva. El que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces podemos encontrar que para poder hacer esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bautizarnos. Amén. Para nacer del agua tenemos que bautizarnos. Entonces, cuando el Señor nos habla de nacer del agua, está hablando del bautismo. ¿De cuál bautismo? Del bautismo donde uno es sumergido después de haber creído. Amén. No es un acto así, simplemente un ritual por cumplirlo. No, se tienen que cumplir los requisitos. Creer. Amén. Y el creer implica varias cosas. Amén. El creer implica, ¿cierto?, cumplir con los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, que es el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, ¿cierto? Y posteriormente viene la doctrina del bautismo. Arrepentimiento, devolvernos de nuestro mal camino. La fe en Dios, ¿cierto? Aceptar y poder aceptar y plasmar en nuestra vida las normas, ¿cierto?, que Dios ha dejado establecido en su palabra. Amén.
porque Él nos ha dejado normas, reglamentos, estatutos, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de doctrina, ¿cierto? Hablamos de doctrina, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la doctrina? En algunas instituciones dice que es un conjunto de normas creídas, aceptadas y enseñadas. Conjunto de normas creídas, aceptadas y enseñadas, ¿cierto? Que plasman, ¿cierto? ¿Qué cosa? La vida y el caminar, ¿cierto? De los individuos que pertenecen a esa institución. Amén. Así también el Evangelio, ¿cierto? Nuestra doctrina, la doctrina de Cristo, que nos ha dejado atrasado, nos ha dejado trazada, ¿cierto? Son conjunto de normas, reglamentos y estatutos que tienen que ser creídos, aceptados y a la vez también enseñados a otros para que otros más también puedan llegar a este conocimiento. Amén. Conjunto de normas, reglamentos, ¿cierto? Y de preceptos que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, que tienen que ser creídos, primero creídos. ¿Y eso qué involucra? Fe. Aceptados, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a cumplir. Y enseñados, o sea, que nos fueron traspasados, ¿cierto? De los ancianos a nosotros, ¿cierto? Para que lo podamos aprender. Y nosotros, después que lo aprendimos, lo enseñamos ¿a quién? A los que vienen después de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es por dar un ejemplo, ¿cierto? De la doctrina. Amén. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor, después dice más abajo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nacemos del Espíritu? Cuando el Señor, ¿cierto?, nos bautiza a través de su Espíritu Santo. Nacemos, ¿cierto?, del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vino el día de Pentecostés, ¿qué pasó con esas personas que estaban en aquel lugar? Nacieron del Espíritu. Nacieron de nuevo. El que no dice que no nacieron de agua y de Espíritu. Ellos nacieron en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados. Amén. Entonces, recibieron el don del Espíritu Santo y nacieron del Espíritu. Y el Espíritu vino a habitar en sus vidas, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasó con ellos? Vinieron a comprender porque fueron abiertos sus ojos, fueron abiertos su entendimiento, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo Pedro después que fue bautizado? Porque habían algunos que decían, estos están ebrios, están borrachos, están llenos de mosto. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Se para, ¿cierto? Sabemos quién es Pedro. Pedro fue el que negó al maestro, ¿cierto? Después que él fue tomado prisionero y cuando lo vieron, dice, este andaba con él también. ¿Y qué dijo? Lo negó, lo negó. Amén. Y se cumplió lo que Dios, lo que Jesús le había manifestado antes, ¿cierto?, de que ocurriera. Entonces, después que recibe el don del Espíritu Santo en su vida y de que es bautizado y que él nace en el Espíritu, se le abre su entendimiento, se le abren sus ojos, ¿cierto? Y logra pararse, ¿cierto? Y comienza a predicar la palabra de Dios. Y comienza a hacer alusión, ¿cierto?, a los profetas, a lo que estaba, ¿cierto?, escrito en los libros de los profetas, y comienza a predicarle a la gente que estaba en aquel lugar. Y podemos encontrar por la palabra del Señor, ¿cierto?, de que decíamos anteriormente que se habían compungido de corazón, ¿cierto? Y preguntaron, ¿cierto?, ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro y a los discípulos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y que la respuesta la encontramos, ¿cierto? La leíamos hace poquito rato, la leíamos, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Amén. Le dijeron que tenían que arrepentirse y bautizarse. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces se produce el nacimiento, ¿cierto?, en el Espíritu. Amén. Por eso el Señor dice, el que no naciere de agua. Número 1, agua. Número 2, Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Amén. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, cuando nosotros nacemos de la carne, ¿qué somos? Somos carne. Porque hemos nacido ¿de quién? De la carne. Amén. Del vientre de nuestra madre nacimos y fuimos carne. Amén. Pero lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. O sea, lo que tiene que habitar en nosotros es el Espíritu Santo del Señor. Y eso es el que tiene que nacer en nuestras vidas. Pero ¿cuándo nace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando nosotros cumplimos con los requisitos que han sido establecidos por Dios en su palabra. Amén. Arrepentirse, creer en Dios, y después que tenemos esas dos cosas, esas dos atributos en nuestras vidas, ¿qué es lo que viene después? Viene el sello, ¿cierto?, del compromiso que nosotros hacemos con el Señor. ¿Y cómo lo sellamos? A través del bautismo, a través de sumergirnos. Amén. Entonces, porque muchos han manoseado el tema del bautismo, ¿cierto? Y han tratado de desviarlo y han dicho de que no es importante. Y la palabra del Señor dice que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos jugar con la salvación de nuestros hermanos, con la salvación de las almas. Entonces es importante que cada uno de nosotros, cuando el Señor, ¿cierto?, nos habla por intermedio de esta palabra, podamos, ¿cierto?, hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Escrito en la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor, porque si nosotros cambiamos, ¿cierto?, hay de aquel que le agregue o hay de aquel que le quite. Amén. Se tiene que cumplir. Amén. Ni un tilde ni una jota dice que no se dejará de cumplir. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar la palabra que está escrita en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es la verdad. Eso es la verdad. Si un ángel del cielo viniera con un evangelio diferente, sea este anatema. Está todo escrito en la palabra del Señor. Todo escrito al alcance de todo entendimiento. Amén. El Señor no lo ha hecho difícil, no lo ha hecho complicado. ¿Quiénes complican las cosas? Nosotros, los seres humanos, nosotros nos complicamos porque tratamos de darle un sentido diferente. Amén. Y ahí cuando le tratamos de dar un sentido diferente, tratamos de explicar y nos complicamos. Pero la palabra del Señor es clara y precisa. Amén. Y para todo entendimiento. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, el Señor nos dice de que cual sea la fuente, así va a ser también lo que en nosotros nazca. Amén. Si nosotros, ¿cierto?, practicamos las obras de la carne, ¿qué es lo que vamos a engendrar? Obras de la carne. Amén. No va a haber un nacimiento del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, si nosotros en nosotros están los frutos del Espíritu, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? El fruto del Espíritu. Amén. Pero si están las obras de la carne, ¿qué es lo que va a salir? Obras de la carne. Amén. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor nos hace la diferencia entre obras de la carne y frutos del Espíritu. Amén. ¿Y quién nos habla de las obras de la carne? Adulterio, hechicería, fornicación, ira, enojo, contienda, idolatría. Y nos habla una cantidad, pero grande, ¿cierto?, de obras de la carne. Amén. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5. Amén. Verso 22 en adelante. También después nos hace la diferencia del fruto del Espíritu. Y ahí nos dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, en nosotros se engendra el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que van a hacer? El fruto del Espíritu. Amén. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas van a aflorar en nuestras vidas. Pero si en nosotros está el fruto de estas obras de la carne, van a aflorar en nosotros el enojo, la ira, la contienda, ¿cierto? Y el Señor nos habla por su palabra en los rudimentos, nos dice de que ya, ¿cierto?, debiendo ser maestros, ¿cierto?, aún tenéis necesidad de leche. Amén.
Y esto que estamos hablando es leche espiritual, porque lo que es la doctrina del bautismo son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. Es leche espiritual y debiendo ya nosotros estar hablando, ¿cierto? Cosas que son más sólidas. Amén. Más sólidas, pero aún tenemos necesidad de volver a retomar estas cosas. ¿Por qué? Porque aún todavía no nos ponemos de acuerdo. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que realmente podamos, ¿cierto? Y no tan solo ponernos de acuerdo, sino que nos basemos en la palabra del Señor. Porque eso es lo importante, basarse en la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice la palabra del Señor: no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Claro, ¿por qué? Porque aquí encontramos que Nicodemo estaba maravillado, ¿cierto? Por lo que le decía Jesús. Amén. Porque él le dijo, debéis nacer de nuevo. Y entonces él decía, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si ya yo soy un hombre ya viejo, avanzado en edad, ¿cierto? Ya no puedo entrar en el vientre de la madre para volver a nacer, pues. Pero él no entendía, ¿cierto?, de que Jesús le estaba hablando de algo que se tenía que cumplir. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí dice, el viento sopla de donde quiere. En los textos originales, tanto en el hebreo como en el griego, viento se utiliza la palabra neuma, que significa viento, aire o espíritu. Amén. El viento, aire o espíritu, ¿cierto? Utiliza la misma palabra para poder hablar con respecto de esto. Y podemos encontrar, ¿cierto?, cuando usted habla de neumático. ¿Ha escuchado hablar del neumático? ¿Qué es lo que es el neumático? Es lo que llevan, ¿cierto?, los vehículos, ¿cierto? Las ruedas de los vehículos se llaman neumáticos. ¿Y por qué se llaman neumáticos? Porque tienen aire. Amén. Porque es caucho, ¿cierto? Es un caucho en forma de rueda que está compuesto de aire. ¿Usted ha escuchado hablar de la neumonía? ¿A dónde se produce la neumonía? En los pulmones. ¿Y qué es lo que hay en los pulmones? Hay aire. Y la neumonía, ¿cierto?, es una afección, ¿cierto?, que afecta a los pulmones, ¿cierto? Y también a la parte bronquial de las personas. Amén. Entonces, y todo está relacionado con la palabra neuma, que significa aire, viento o espíritu. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así también es aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El que es nacido del Espíritu va a comprender, ¿cierto?, de que el Señor, ¿cierto?, es el que le llena, ¿cierto?, del Espíritu Santo su vida. Amén. Pero aquel que recibe, ¿cierto?, en su vida, no sabe qué camino tomó el Espíritu para poder llegar a Él. Ni tampoco va a saber qué camino va a tomar cuando se retire. No lo va a saber. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Amén. Nosotros podemos decir, no, hoy día tenemos viento norte, porque viene de allá del norte. O tenemos viento sur porque viene del sur. Pero, ¿cuál es su inicio del viento? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Sabemos de dónde viene? ¿Sabemos hacia dónde va? ¿Cuál va a ser su último destino? No lo sabemos. Amén. Así también, dice la palabra del Señor, así también es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Dice, respondió Nicodemo, el verso 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le dijo, ¿cierto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús le estaba hablando, ¿cierto?, estaba escrito en los antiguos, ¿cierto?, en los libros de los profetas, ¿cierto?, y en la ley. Amén. Ya sea en la ley, ya sea en el libro de los profetas, estaba escrito, ¿cierto?, lo que Jesús le estaba declarando. Entonces él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y sabemos que
que Nicodemo, ¿cierto?, era un erudito de la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pertenecía, ¿cierto?, al Sanedrín y era lo que guiaba el destino espiritual del pueblo. Entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y a nosotros nos dice el Señor, ¿eres tú hijo de Dios y no sabes estas cosas? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer la verdadera palabra del Señor. Él nos manda a escudriñar la palabra, Él nos manda a leer y escudriñar. ¿Para qué? Para que podamos, ¿cierto?, no ser engañados, porque muchas veces van a venir de otros lados con doctrinas diferentes. ¿Y qué va a pasar? Por no leer la palabra, vamos a ser engañados. Y el Señor nos libre a cada uno de nosotros y que nos ayude y que nos abra el entendimiento para poder comprender la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos comprender la palabra del Señor, podamos estudiarla, podamos escudriñar. Y escudriñar significa no tan solo leer, sino que también se involucra de que uno tiene que leer y tiene que meditar, ¿cierto?, en la palabra y comprenderla. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos manda el Señor a cada uno de nosotros. Leer la palabra, ¿cierto?, meditarla y comprenderla cuál es el sentido que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros por intermedio de su palabra. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ahí Jesús le habla, ¿cierto?, de que lo que hemos visto testificamos. Amén. Lo que sabemos, hablamos. Amén. Jesús, ¿qué era lo que sabía? Jesús sabía todo. ¿Por qué sabía todo? Porque Él era la palabra que se había hecho carne. Amén. Él era la propia palabra hecha carne. Dice la palabra del Señor, el verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Amén. O sea, Jesucristo es la palabra hecha carne. Entonces Él conocía toda la palabra, toda la escritura. Amén. Entonces Él dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que Jesús sabía era lo que Él hablaba. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué es lo que había visto Jesús? Jesús había visto todo también. ¿Por qué? Porque Él estuvo en el principio de la creación junto con Dios. Amén. Él había visto todo. Y Él dice, yo soy el principio y también soy el fin. Entonces Jesús, ¿qué es lo que conoce? Conoce todo, la plenitud, desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que dice Él? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Él ha visto todo, desde la creación hasta lo último que va a acontecer. Él ya lo ha visto, y por eso Él lo da a conocer. Amén. Él se lo da a conocer a quien Él quiere. Amén. Dice la palabra del Señor, habéis, ¿cierto?, ocultado esto, ¿cierto?, de los sabios y entendidos. ¿Y a quién se los ha revelado? A los niños, a los pequeños, a los pequeñitos. ¿Y quiénes son los pequeñitos? Los hijos del Señor, a los que Él llamó, a los que Él aceptó, ¿cierto?, como hijos suyos, a los que han creído en su nombre. Amén. Sin tener mayores estudios, ¿cierto?, el Señor le ha ido revelando la palabra del Señor. Amén. ¿A quién se lo ha revelado? A los pequeñitos. ¿Y a quién se los ocultó? A los sabios y entendidos. Amén. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que si el Señor nos revela, si el Señor nos da entendimiento por su palabra, seamos humildes, cada día más humildes en la presencia del Señor, porque lo que da, lo da el Señor. Amén. El Señor lo da. No es que uno tenga toda la capacidad, no. El Señor lo da. Amén. Y si nosotros predicamos es por misericordia. Amén. Y hay una gran responsabilidad en los que predicamos, en los que entregamos el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar, no hablar con mentiras, sino que hablar con la verdad. Y la verdad dice, os hará libres. Amén. Y esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Estos 66 libros que están plasmados aquí, ahí está toda la verdad. Amén. La mujer samaritana, ¿qué dijo? Hay uno en el pozo que me dijo toda la verdad.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Hablar con la verdad. Y la verdad está aquí plasmada en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hablamos, de cierto, digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. No querían recibir el testimonio. De hecho, la palabra del Señor nos enseña de que Jesucristo es la piedra que desecharon, ¿cierto?, los edificadores. Amén. Fue desechado por los edificadores. Amén. Y llegó a ser la piedra del ángulo, ¿cierto? Y de tropiezo para quienes, para los que se pierden. De tropiezo para los que se pierden. Pero nosotros que vamos a ser salvos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Una piedra preciosa. Amén. Aprobada, dice la palabra del Señor. Para nosotros, ¿cierto? Que vamos a ser salvos porque Él nos ha dado la salvación. Él nos ha ofrecido salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. A los que creen en su nombre, ¿cierto? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué vamos a recibir? Vida eterna. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Muchas veces en las cosas terrenales, ¿cierto?, nos entrampamos en cosas que están plasmadas en la palabra del Señor y queremos darle otro sentido, ¿cierto?, que son cosas, ¿cierto?, terrenales. Porque aquí el Señor Jesús le dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿qué nos dice a nosotros? Si ustedes no creen en las cosas que el Señor nos está hablando por su palabra, que son terrenales, o sea, que las podemos hacer nosotros acá, ¿cómo vamos a creer, cierto, en las cosas celestiales si el Señor nos presenta las cosas celestiales? Si lo que podemos hacer acá no lo hacemos y no creemos que se tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para que podamos creer. ¿Para que podamos creer en qué cosa? En estas cosas que el Señor nos enseña por su palabra. Amén. Que son terrenales, que son ley espiritual. ¿Qué pasaría si Él nos hablara las cosas celestiales, si nos hablara lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir en el reino de los cielos, lo que ocurre, ¿cierto? Lo que ocurrió en el pasado, lo que va a ocurrir en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro. Y en las cosas celestiales en el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Qué acontecería? ¿Creeríamos? Si no creemos en estas cosas que son terrenales, ¿cierto? Y que el Señor nos enseña por su palabra y que está tan claro establecido en la palabra del Señor. Y si no creemos en esto, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que Dios ayude, ¿cierto?, a los que predican la palabra del Señor, para que lo hagan con libertad, ¿cierto?, para que no se basen en tradiciones de hombres, sino que se basen en la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es la que nosotros tenemos que predicar, porque Él nos mandó a predicar la palabra del Señor, no tradiciones de hombres. Amén. Así que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Debéis nacer de nuevo. Amén. Cada uno de nosotros, usted y yo, debemos nacer de nuevo. Tenemos que cumplir con esto que el Señor nos ha dejado establecido. Nacer del agua, número 1, nacer del Espíritu, número 2. Amén. Separar eso, porque muchas veces juntamos el que tiene que nacer del agua y espíritu. Son dos cosas diferentes. Nacer del agua es una cosa y nacer del Espíritu es otra cosa. Amén. Para que no nos engañemos, ni tampoco usted sea engañado. Amén. Nacer del agua es una cosa y nacer del Espíritu es otra cosa. Amén. Y el Señor lo ha dejado establecido en su palabra y nos ha dejado claramente establecido. Amén. No es algo rebuscado, sino que es algo que tiene totalmente relación con lo que la palabra del Señor nos enseña en esta noche. Usted y yo debemos nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo, ¿cierto?, tenemos que cumplir con estos requisitos. Amén. Que el Señor nos enseña por su palabra. Entonces, cuando cumplimos con esos requisitos, ¿qué es lo que acontece? El Señor se manifiesta en nuestras vidas. El Señor entra en su vida, entra en su corazón, ¿cierto? Y usted es lleno del Espíritu Santo y tiene el nacimiento del Espíritu en su vida. Amén. Y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que prepararnos. Amén. Tenemos que prepararnos en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles que han venido sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor está a las puertas.
La venida del Señor está a las puertas. Y si queremos ver el reino de Dios, si queremos, ¿cierto?, ser parte del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Amén. Si no hemos hecho este compromiso con el Señor, tenemos que hacerlo. Tenemos que darnos la posibilidad, ¿cierto?, de recibir la salvación y la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Bautismo en qué? En agua y bautismo en Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Debemos nacer de nuevo. Usted y yo debemos nacer de nuevo. Arrepentirnos de nuestro mal camino. Confiar en Dios, amén, de que tenemos una patria más allá. Amén. El mundo, ¿cierto?, hoy en día se queja de que no hay trabajo. Y es verdad, hermano, es verdad, no hay trabajo, hay problemas económicos, es verdad. Pero ¿a quién ha librado el Señor? A sus hijos, amén, a sus hijos, y solamente por su misericordia, amén. Todo lo que el mundo dice es verdad, lo que está ocurriendo es verdad. Hay problemas económicos, hay problemas en la economía, hay problemas, ¿cierto?, de que la gente está pasando hambre. Efectivamente es así, pero ¿a quién le está aconteciendo? A los que no son hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, ¿cierto?, téngalo por seguro que el Señor va a cumplir su promesa, que el pan y el agua nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar. Amén. Siempre usted va a tener su sustento diario. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí siento hablar de la palabra del Señor. A nacer de nuevo. Amén. A nacer de nuevo. Usted que no ha nacido de nuevo, le invito a que pueda nacer de nuevo. A nacer del agua y a nacer del Espíritu. Amén. Que Dios nos bendiga y por su palabra le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar, a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Y voy a invitar a nuestra hermana Camila que nos lleve en la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, mi Señor. En esta hora, mi Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, para darle muchas gracias, Señor, por su hermosa palabra, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús, para que podamos nacer de nuevo, Señor. Tenga usted misericordia, Padre bendito, que usted sea con cada uno de nosotros, Señor Jesús, poniendo esta palabra por obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y podamos hacer la vida, Señor Jesús, que podamos cumplir con este requisito, Señor, primeramente de creer, Señor Jesús, y luego ser bautizados, Señor bendito, y recibir, Señor, su Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre bendito. Le pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haga cabida en nuestro corazón, Señor, y también ponerla por obra, Dios mío. Le pedimos que usted sea bendiciendo, Señor, este hogar, Señor, y a cada uno de mis hermanos que ha escuchado la palabra del Señor, para que esta palabra sea vida en cada uno de los corazones que ha escuchado esta palabra, Señor bendito. Le pedimos también que usted bendiga al predicador, Señor, siga dándole más gracia cada día, Señor, para poder ir enseñándonos su palabra, Señor bendito. Y todos estos favores, Señor, se les pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos ahora a pasar a dar una oportunidad a nuestra hermana Camila, quien estará dando a conocer los saludos y las peticiones de oración y los avisos. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén, que el Señor nos vaya bendiciendo. Pasaremos a saludar a todos nuestros hermanos que en este día se han conectado al servicio del Señor. A nuestro hermano Samuel Mena, a nuestro hermano Osvaldo Mena, a nuestra hermana María Elena Rojas, desde Cauquenes, nuestra hermana María Toledo y nuestro hermano David Escobar, nuestra hermana Macarena Valenzuela y familia, nuestro hermano Mauricio Carvajal y familia desde Maipú, nuestro hermano José Hernández y familia, nuestro hermano Miguel Reyes y familia, nuestro hermano Antonio Sáez y familia, nuestra hermana Jocelyn Salas y familia, nuestro hermano Bernardo Nova y nuestra hermana Cecilia Flores, nuestra hermana Nélida Salgado y familia desde Cauquenes, nuestro pastor Luis Muñoz y familia, nuestra hermana Patricio Bulnes y familia desde Arica, nuestro hermano José Pino y familia desde Maipú, nuestra hermana Melissa Carranza y familia, nuestra hermana Lucy Yáñez y familia,
nuestro pastor Rogelio Cortés y familia desde Arica, nuestro hermano Daniel Men y familia desde Peyúgue, nuestro hermano Víctor Leal y familia, nuestro hermano Ricardo Osorio y nuestra hermana Trinidad Cortés, nuestro pastor Leonardo Leal y familia desde Santa Clara, nuestra hermana Gloria Toledo y familia, nuestra hermana Jimena Gajardo y familia, nuestra hermana Norma Gajardo y familia, nuestra hermana Irma Toledo y familia. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que en este día se han podido conectar al servicio del Señor. Peticiones de oración. Se ruega la oración por nuestros pastores Luis Muñoz y Olga Rudio, su familia y hogar pastoral, por nuestros hermanos de las diferentes clases e iglesia en general, por nuestra nación y sus gobernantes, para que se cumpla la promesa dada por el Espíritu Santo que Chile será para Cristo. Pasaremos a orar por bendición, protección y resguardo por los siguientes hermanos. Familia Mena Rojas, Daniel Mena y familia, José Pino y familia, María Toledo y familia, María Trinidad Cortés y familia, familia Escobar Menil, familia Salvador Arismendi, nuestro hermano Pedro Osorio y familia, nuestra hermana Hortensia Arismendi, nuestra hermana Andrea Arias, nuestra hermana Natalia Herrera, nuestra hermana Daniela Arismendi, nuestro hermano Juan Cortés Silva, nuestro hermano Julio Muñoz, nuestra hermana Catalina Cruces Jara, nuestro hermano Juan y Gaby de la Reina y familia Salinas Olave. Orar por sanidad por los siguientes hermanos: María Rojas Llévenes, Juan Enríquez, Francisco Cortés Silva, Constanza Muñoz, nuestro hermano Luis Pérez, nuestra hermana Laurita Marín, nuestro hermano Eduardo Pavés, nuestra hermana Isabel Cortés Silva, nuestra hermana Delia Barrera, nuestro hermano José Barrueto, nuestra hermana Alejandra Rivas y familia, nuestro hermano José Pino. Y para que Dios consuele, familia Cruces Jara desde Arica. Avisos generales. Martes, 20 horas, reunión de jóvenes, vía Zoom. Miércoles, 18:30 horas, reunión de Dorcas, Iglesia de Paine, vía Zoom. Miércoles a las 20 horas, reunión Nuevo Horizonte, vía Facebook. Jueves a las 20 horas, reunión general, vía Zoom. Viernes, 15 horas, reunión de niños, vía Zoom. Sábado a las 5:30 horas, reunión clase Huelquén, vía Zoom. Sábado a las 20 horas, reunión Nuevo Horizonte, vía Facebook. Domingo a las 18 horas, reunión general, Iglesia de Paine, vía Facebook. Todos invitados a los diferentes servicios del Señor y a participar según corresponda a través de las diferentes plataformas digitales. Y el aviso más importante: Cristo viene. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Hemos escuchado ya los avisos, los saludos de nuestros hermanos, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Vamos a pasar a orar por estas peticiones de oración para que el Señor pueda ir haciendo misericordia en cada uno de nuestros hermanos. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a orar al Señor por estas peticiones. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, dando gracias a usted porque usted es bueno con cada uno de nosotros. Señor amado, y en esta fe, Padre Celestial, queremos interceder por nuestros hermanos que han pedido la oración y rogamos a usted, Padre bendito, que usted por misericordia pueda hacer una obra en cada uno de ellos, Señor. Pueda usted resguardarle a cada uno de los que ha pedido por el resguardo, Señor. Usted por misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. Le pedimos por mi familia, por mis padres, Señor amado. Usted sea con ellos, guardándole a la distancia, Señor. Oramos también por nuestros hermanos que ha pedido la oración, por cada uno de ellos, Señor. Rogamos que usted le pueda guardar en el hueco de su mano, Señor amado, que le pueda librar de la peste destructora, del lazo del cazador, que usted sea con cada uno de ellos, les ayude, Señor amado, en todos sus emprendimientos. Rogamos a usted por cada uno de ellos. También en esta hora quisiera poner, Señor amado, en oración también el proyecto, Padre Celestial, de mi hermana María Inés, Señor bendito. Usted por misericordia pueda cumplir, Padre Celestial, y ayudarle, Padre bendito, en todo lo que ella necesite en el proyecto, Señor amado, que ella ha comenzado, Señor. También queremos en esta hora, Padre Celestial, orar, Padre bendito, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Usted por misericordia extienda su mano de amor, su mano de misericordia, su mano de sanidad, Padre Celestial, así como lo hizo, Padre Celestial, con el siervo del centurión, cuando él le dijo: di solamente la palabra y mi siervo será sano, Padre Celestial. Y rogamos a usted, Padre bendito, que usted diga la palabra, Señor, para que aquellos, Señor bendito, que se encuentran enfermos a la distancia, Señor, usted pueda hacer una obra maravillosa en cada uno de ellos.
Clamamos a usted, Señor bendito, para que usted pueda decir la palabra, Señor, y ellos puedan recibir sanidad de lo alto, sanidad suya, Padre Celestial, para que tengan un testimonio vivo de que usted es un Dios que le sana, es un Dios que responde. Gracias, Señor amado, por cada uno de ellos. También en esta hora queremos rogar por nuestros hermanos, Padre bendito, que han tenido que sufrir la partida de un ser querido. Usted por misericordia, Padre Celestial, pueda tocar sus vidas, sus corazones, pueda ir consolando sus vidas, pueda ir consolando sus corazones y dándole a cada uno de ellos la paz que ellos necesitan. Gracias, Padre bendito, por este momento de oración. Entregamos en sus manos estas peticiones de oración para que usted pueda responder conforme sea su voluntad y conforme a la necesidad de nuestros hermanos que ha pedido la oración. Todos se lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. El día de hoy están cumpliendo 111 años las iglesias evangélicas, ¿cierto? Iglesias evangélicas Metodista Pentecostal, 111 años. Un saludo grande para todos los hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile que están cumpliendo el día de hoy 111 años de trayectoria. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios ayude a cada uno de nuestros hermanos, a los diferentes pastores de las diferentes iglesias. Un saludo grande para cada uno de ellos, ¿cierto? En este aniversario 111 años, a seguir adelante, tomados de la mano del Señor, para que podamos llegar al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga. Bien, como ya a todo ha ido quedando en su lugar, vamos a estar entonando el último himno, el número 216, y la oportunidad queda en el coro, quien alaba al Señor. Glorioso es el cambio.
Amén. Que el Señor nos bendiga. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza y por ella le invito a que demos las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Amén. Que así sea, que Él pueda llegar a nuestro corazón, que Él pueda estar aquí en el corazón. Porque Él dijo, yo no habitaré más en templo hecho por mano del hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Así como nos decía la alabanza, que Él pueda venir a nuestro corazón. Amén. Para que pueda habitar. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Agradecer al Señor una vez más, ¿cierto? Porque Él nos da la vida, la salud y nos da esta oportunidad de poder alabar y bendecir el nombre del que se merece toda honra, toda gloria y toda alabanza, de nuestro Dios todopoderoso, ¿cierto? Nuestro Dios maravilloso. Y también, Señor, dar gracias al Señor porque nos permite, ¿cierto?, desarrollar este servicio y ser un canal de bendición para todos nuestros hermanos que están, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Ahora vamos a pedir a Dios la bendición por este su servicio y voy a rogar que acá en el hogar nos podamos poner en pie para que podamos orar al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, damos gracias en esta hora, Padre bendito, por su amor, por su misericordia que usted tiene con cada uno de nosotros, Señor, y que usted nos permite poder desarrollar este culto, Padre Celestial, de adoración hacia usted. Y le damos gracias, Padre bendito, porque usted nos ha sacado en victoria y rogamos, Padre bendito, que usted por misericordia pueda depositar en cada uno de nosotros una bendición especial. Comenzando, Padre bendito, por nuestro pastor de casa, Señor, nuestro pastor Luis Muñoz, nuestra pastora Olga Rubia, su familia y hogar pastoral. Usted sea con cada uno de ellos, Señor amado, guárdeles, ayúdeles. Bendígales grandemente, Padre Celestial. Ayúdeles, Padre Celestial, en este ministerio que usted les ha entregado, que usted por misericordia pueda depositar en la vida de cada uno de ellos, Señor amado, de su gracia, Padre Celestial, y pueda depositar en cada uno de ellos el fuego de su Espíritu Santo para que puedan ser guiados a toda verdad y a toda justicia, y así también ellos puedan guiar, Señor bendito, a su iglesia, la cual, Padre bendito, son responsables, Padre bendito, de muchos hermanos, Señor, y le pedimos a usted que usted por misericordia les ayude en todo lo que ellos emprendan, Señor. También rogamos en esta hora por nuestros pastores que también se conectan de diferentes iglesias. Usted sea con cada uno de ellos, Señor, bendiciéndoles a cada uno, Señor bendito, en sus respectivas congregaciones. Usted pueda ayudarles también a ellos, Señor bendito, para poder seguir pregonando su evangelio, poder seguir pregonando su palabra, Padre bendito, a toda criatura, Señor, así como nos dice su palabra. Usted les ayude, les guarde, les bendiga a cada uno también, Señor, por misericordia. También en esta hora rogamos, Padre bendito, por todos nuestros hermanos en la fe. Usted por misericordia les pueda bendecir, les pueda guardar, les pueda ayudar, Señor amado, les pueda bendecir en todo momento, donde quiera que se encuentren, Señor amado, donde quiera que estén. Usted por misericordia sea con cada uno de ellos. Bendiga, Padre Celestial, la tabla de amasar. Bendiga, Padre, grandemente la dueña de casa. Bendiga grandemente a nuestros hermanos que están estudiando, Señor, en sus respectivos estudios, Señor bendito, ya sea en el colegio, en el liceo, Padre bendito, en las universidades. Usted por misericordia, Padre Celestial, ponga en ellos una bendición especial, abra sus entendimientos, Padre Celestial, para que puedan comprender las materias que están recibiendo, Padre Celestial, en sus respectivos colegios, y usted por misericordia les pueda ayudar, Padre Celestial, para que sean luego profesionales que alaben y bendigan su santo nombre, Señor. Le rogamos a usted también, Señor bendito, que usted pueda depositar una bendición especial sobre nuestras vidas, Señor amado, sobre este hogar. Usted por misericordia, guárdenos, ayúdenos, protéjanos siempre, Señor. Le pedimos a usted que usted, Padre Celestial, derrame una bendición sobre cada uno de nosotros. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y que esta bendición, Señor amado, sea enviada de lo alto, la cual es enviada a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo servicio.